Hola, buenos días. Vamos entonces a abordar la tercera parte de este módulo número 5 sobre propiedades de lenguajes libres de contexto. Para introducirnos entonces en esta temática, lo que vamos a presentar en esta tercera y última parte es el concepto de sustitución. Es una herramienta muy importante, como vamos a ver, que particularmente vamos a aprovechar a través de distintos ejercicios en la parte práctica, ¿sí? Y su uso, su concepto a nivel teórico lo vamos a presentar a continuación. Imaginemos que yo tengo un lenguaje L1, ¿sí? Representado en este conjunto que tenemos aquí, y tenemos por otro lado, ¿sí? Un conjunto sigma 2 estrella de todas las cadenas que yo puedo formar, ¿sí? Usando un alfabeto sigma 2. En el lenguaje L1 yo tengo mis cadenas, entonces imaginemos que yo cada una de las cadenas que tengo en el lenguaje L1 lo pudiera mapear, ¿sí? A un conjunto de cadenas expresadas en otro alfabeto sigma 2. Entonces, cada cadena W que yo tengo en mi lenguaje L1 me va a estar definiendo de alguna manera un lenguaje, ¿sí? Que lo podría representar como la imagen de una cierta función de sustitución f sub s. Notemos entonces que a partir de una cadena, yo lo que obtengo por este mapeo del otro lado es un conjunto de cadenas. Ahora bien, la unión de todos esos mini lenguajes que estoy obteniendo dentro del conjunto sigma 2 estrella me representa un nuevo lenguaje, que es este conjunto que tengo acá. Con lo cual yo lo que puedo pensar es que a partir del lenguaje L1, mirando a sus cadenas como un todo, como un conjunto, aplicando la función f sub s, yo estoy obteniendo, ¿sí? O la función fl en este caso, ¿sí? La s representa string, la l representa la función referida a un conjunto de cadenas, a language, ¿sí? Estoy obteniendo por sustitución un nuevo lenguaje L sub 2, que es este que tenemos acá. Entonces, si esto sucede, yo voy a decir que L2 se obtiene por sustitución a partir del lenguaje L1. La noción de sustitución, entonces, me permite establecer un mapeo a partir del cual, dado un cierto lenguaje, yo voy a obtener otro lenguaje nuevo usando posiblemente otro alfabeto. Ahora bien, vamos a ver que esto en particular tiene utilidad en situaciones como la siguiente. Supongamos que yo tengo un lenguaje L1, que es este que aparece acá en verde, 0 estrella, 0 más 1, ¿sí? Es decir, un 0 o un 1, 1 estrella, secuencia de 0 o más veces el carácter número 1, y mi lenguaje sigma 1 es el conjunto 0 y 1, y mi conjunto sigma 2 son las letras A y B. Y planteemos la sustitución, ¿sí? F sub s, la función de sustitución, que me está diciendo el 0 lo voy a sustituir por el conjunto A y el 1 lo voy a sustituir por el conjunto formado por todas las cadenas, ¿sí? Cadena vacía, la letra B seguida de B y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, la expresión regular B estrella de Klein. ¿Cómo yo puedo obtener la función f sub L asociada a este lenguaje L1? Es decir, ¿cómo obtengo yo el lenguaje que se obtiene por sustitución a partir de esta expresión regular? Yo puedo utilizar las funciones f sub s que me caracteriza cómo hacer sustituciones para cada símbolo para definir de manera constructiva, ¿sí? Cómo yo construyo una nueva función f sub c, ¿sí? Que justamente me permite capturar cadenas. Acá la s representa símbolo, la c representa cadenas, ¿sí? Y la l representa lenguajes. Entonces, yo parto de una función para un cierto símbolo, ¿sí? Y ahora defino la función para cadenas. ¿Y cómo la defino? De manera constructiva. Si tengo la cadena vacía, directamente lo que obtengo es lambda. Y si tengo una cadena que está formada por un conjunto, ¿sí? Una secuencia X de caracteres concatenada con un 0, mi función para obtener la cadena por sustitución va a ser la función asociada a esa cadena X concatenada con el resultado de aplicar la función de sustitución al 0, que resulta en la letra A. Mientras que la función cadena aplicada a la cadena X concatenado con 1 va a ser la función cadena aplicada a X concatenado con el resultado de aplicar la función de sustitución al 1 que me daba B estrella para toda longitud de X mayor o igual a 0. El lenguaje resultante f sub L va a ser entonces A estrella, A más B estrella y B estrella, estrella de Klein, ¿sí? Es decir, estamos aplicando la sustitución que planteamos acá
a el nivel de este lenguaje L1. En este caso, esta sustitución que yo obtengo, notemos que este conjunto de cadenas representadas por esta expresión regular, ¿sí? Es una sustitución que se denomina regular porque la función para el 0 y la función de sustitución para el 1 también son regulares. Los lenguajes que yo uso para hacer una sustitución pueden ser finitos o infinitos. Y en particular vamos a establecer el siguiente concepto que es importante. Una familia de lenguajes de tipo I, es decir, muchos lenguajes que tienen ciertas características comunes y que comparten, ¿sí?, un cierto tipo 3, tipo 2, etc., se van a decir cerrados bajo sustitución, si siempre que un lenguaje L, ¿sí?, que es un subconjunto de sigma estrella, y es de tipo I, y resulta ser que ese lenguaje L yo le aplico una sustitución f sub s, tal que f sub s de A es de tipo I para cada simbolito A perteneciente a sigma, entonces el resultado, el f sub L, es decir, la función sustitución asociada a todo el lenguaje, también va a resultar de tipo I. Si esto se cumple, si todo esto se cumple, estoy diciendo que mi familia de lenguajes es cerrada bajo sustitución. Vamos a estudiar esto a nivel conceptual, o vamos a mirarlo a nivel conceptual en el siguiente diagrama. Tengo mi lenguaje L1, y aquí tengo, para cada simbolito de los que tenía aquí, apliqué la función de sustitución. Entonces, si L1 es de un tipo I, ¿sí?, es esto que tenemos acá, y resulta ser que para cada cadena W de L1 se cumple que la función que me reemplaza caracteres, símbolos, ¿sí?, o me reemplaza cadenas, f sub c, es la representación que usamos antes, resulta en este conjuntito que está acá, ¿sí?, es decir, cada una de ellas es de tipo I, y la unión de todo eso me representa la función de sustitución asociada al lenguaje L1, ¿sí? Si el lenguaje L1 es cerrado bajo sustitución para el tipo I, significa que cuando yo aplico esa función de sustitución, lo que obtengo en la imagen también va a ser de tipo I. Es decir, cuando una función es cerrada, un lenguaje de un cierto tipo es cerrado bajo sustitución, yo me estoy asegurando que al aplicar sustitución, del lado de la imagen, tengo las mismas características que las que tenía en el dominio. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, imaginemos que yo supiera que este lenguaje es de tipo 2 y yo aplico algo que es cerrado bajo sustitución para el tipo 2. Eso significa que en la imagen yo también voy a tener un lenguaje que es de tipo 2 y voy a poder aplicar las mismas herramientas formales que aplicaba para un lenguaje de tipo 1. Usar una gramática libre de contexto, usar un autómata pila no determinista, etc. Entonces, lo que vamos a enunciar, ¿sí?, y vamos a demostrar constructivamente, es que los lenguajes libres de contexto son cerrados bajo sustitución. Esto es, yo tengo aquí un lenguaje L1 que es libre de contexto. Le aplico sustituciones, ¿sí?, una sustitución que la defino composicionalmente, como dijimos antes, para cada simbolito defino un mapeo. A partir de ese mapeo para los simbolitos se me define una función de sustitución para cadenas, y uniendo todos estos conjuntos que tenemos acá, ¿sí?, me aparecía el lenguaje que obtengo por sustitución a partir de L1. Lo que estamos diciendo es que si L1 es libre de contexto, esto que me va a quedar acá va a ser libre de contexto, ¿sí? Es decir, la unión de todos estos lenguajes individuales que tenemos acá va a ser libre de contexto. Vamos a ver esta demostración de manera constructiva y la vamos a ilustrar con un ejemplo para terminar de entender esencialmente por qué es que esta propiedad se cumple. Entonces, imaginemos que yo tengo un lenguaje verde, ¿sí?, que es libre de contexto. Notemos que las componentes de mi lenguaje verde, G, son no terminales, terminales, un símbolo de arranque y un conjunto P de reglas de producción. Ahora, imaginemos que L, ¿sí?, es el lenguaje asociado a la gramática verde, va a estar formado va a ser un subconjunto de cadenas de sigma estrella, y a cada simbolito A que yo tengo en sigma, le voy a asociar una sustitución, es decir, voy a asociar un cierto lenguaje L sub A, que lo genero a partir de una gramática. De alguna manera, lo que estamos imaginando acá es, imaginemos que para cada simbolito A que está en sigma, yo fabrico una gramática específica. Le asocio un lenguaje a cada simbolito. Y vamos a ver en qué resulta eso. Entonces, la gramática para el simbolito A, ¿cómo se va a llamar? Bueno, G sub A.
¿Y cómo vamos a llamar a los no terminales, terminales, símbolo de arranque y conjunto de reglas? Los vamos a llamar B sub n super A, B sub t super A, ¿sí? Superíndice A, S superíndice A, P superíndice A. Voy a suponer que los no terminales que están en mi gramática verde y los no terminales que están en estas nuevas gramáticas son conjuntos disjuntos, no hay elementos en común. Resulta ser que si yo hago esto, yo puedo armar una gramática violeta G', que es esta que está acá, que la definimos de la siguiente manera. El conjunto B sub n' de no terminales, que va a tener mi gramática, van a ser todos los no terminales que tenía la gramática verde, unidos a todos los no terminales de todas las gramáticas diferentes que armé para todos los símbolos que aparecían en sigma. Es decir, considero acá un montón de símbolos no terminales, todos aquellos que usé para las diferentes gramáticas de los simbolitos asociados al conjunto sigma. Y el conjunto de terminales de mi gramática nueva va a ser el conjunto de terminales que aparecen en todas estas gramáticas naranjas que yo acabo de fabricar. Es decir, los terminales que yo tenía aquí, en la gramática verde, los dejo de usar. Uso únicamente los terminales que tenía en las gramáticas naranjas. El símbolo de arranque de la gramática violeta G' va a ser el símbolo de arranque de la gramática verde que tenía inicialmente. Y lo más delicado ahora, lo más complejo quizás, es cómo armar el conjunto de reglas de producción. Vamos a ver esto en un ejemplo con más claridad, pero vamos a dejar en claro cuál es la idea. La idea intuitiva para armar este conjunto de reglas de producción que tenemos acá, P', es que yo voy a tomar, ¿sí?, el conjunto de reglas de producción que tiene cada una de estas gramáticas y lo que voy a hacer es sustituir, ¿sí?, en las reglas que me aparecen aquí, voy a obtener cada una de las reglas de mi conjunto P original, ¿sí?, aplicando un reemplazo, una sustitución, por los elementos, ¿sí?, que aparecen asociados a los terminales de las distintas gramáticas naranjas. En particular, lo que voy a hacer es sustituir cada SA que aparezca, ¿sí?, cada símbolo de arranque de mi gramática naranja, ¿sí?, lo voy a reemplazar por la regla de producción correspondiente, ¿sí?, en la gramática verde. Si yo hago este reemplazo, ahora lo vamos a volver a ver en el ejemplo, si el lenguaje original era libre de contexto, su gramática también lo va a hacer, y la parte derecha de la regla que yo estoy armando, fíjense que acá estoy armando reglas, ¿sí?, donde del lado derecho pongo una secuencia A', ¿sí?, que nace del conjunto de reglas P. Es decir, lo que hago es tomar la misma regla que tenía en mi gramática verde, pero ahora lo que estoy haciendo es cambiando el alfa que aparece del lado derecho por un alfa'. ¿Sí? Estoy reemplazando elementos. Con lo cual el formato de estas reglas sigue siendo libre de contexto. Todas estas reglas que están acá son libres de contexto, porque esta gramática naranja que está acá es libre de contexto, y lo que estoy tomando son todas las reglas de las gramáticas naranjas, con lo cual esta gran unión que hago acá de conjuntos son todas reglas que respetan el formato de libertad de contexto. Vamos a explicar ahora entonces en qué consiste el proceso, y este proceso de cómo yo fabrico el conjunto P', y lo vamos a ver más claramente en un ejemplo, ¿sí? Pero básicamente pensemos que yo voy a tomar todas las reglas de producción que tenían mis gramáticas naranjas y voy a tomar las reglas que tenía en la gramática verde, pero las voy a modificar, ¿sí?, de una manera muy particular. La forma particular va a ser que cada vez que la gramática verde llegaba a un símbolo terminal, es decir, me derivaba algo usando el alfabeto sigma, lo que yo voy a hacer es, para ese terminal que tenía en el alfabeto sigma, lo voy a reemplazar por el símbolo de arranque asociado justamente a ese terminal. Recordemos que cada simbolito de sigma tiene una gramática asociada y esa gramática tiene un símbolo de arranque. Entonces yo lo que voy a hacer es reemplazar al simbolito A que aparece en los terminales de las reglas que utilizo acá por el símbolo de arranque correspondiente en la gramática naranja. Como dijimos antes, esto es un poco difícil de entender en abstracto, es más fácil de verlo en un ejemplo. Entonces, imaginemos que yo tengo un alfabeto sigma que está formado por los componentes 0 y 1.
Y hay una sustitución que me dice, al símbolo 0 lo voy a mapear a la letra A, al símbolo 1 lo voy a mapear a cadenas, ¿sí? W, W reverso, utilizando letras B y C. ¿Sí? En al menos una cantidad mayor a 0, ¿sí? Por eso usamos el signo más como exponente. Ahora, si yo aplico la sustitución, la función de sustitución, el lenguaje que yo obtengo es una cosa como esta. ¿Sí? Recordemos que si tengo el lenguaje 0 a la n, 1 a la n, ¿sí? Un lenguaje verde que armo a partir de estos símbolos, lo que estoy teniendo son una secuencia de n ceros seguida de una secuencia de n unos. Cuando yo miro lo que hace la función de sustitución, lo que me está diciendo es, a cada 0 lo vas a reemplazar por una letra A. Por lo tanto, el lenguaje asociado va a tener n veces la letra A, el lenguaje asociado por sustitución, que es este naranja que tengo acá. Y a cada uno, que va a aparecer n veces, lo voy a reemplazar, ¿sí?, por una cadena seguida de la cadena escrita al revés. Y eso lo voy a hacer n veces. Entonces voy a tener una cadena y la cadena escrita al revés una vez, otra cadena y la cadena escrita al revés otra vez, y así siguiendo. O sea que notemos que el lenguaje inicial verde, si yo aplico esta sustitución que está acá, resulta en el lenguaje L1 que yo tengo acá. Entonces, si yo quisiera demostrar que este L1 es libre de contexto, yo podría usar la propiedad anterior, que tiene la ventaja de que además me deja armada la gramática que arma este lenguaje. En otras palabras, si a mí en un ejercicio de la práctica me pidieran armar una gramática para este lenguaje, posiblemente me resulte complicado y sea un poco difícil de pensar, bueno, ¿cuál es el patrón de regularidad que yo encuentro? Tengo un exponente n, tengo n cadenas acá, ¿sí? Y si yo pienso este problema, como decir, estoy considerando 0 a la n, 1 a la n, y estoy considerando esta sustitución en particular, aplicando el teorema anterior, yo ya puedo asegurar que este lenguaje es libre de contexto. Y además el teorema anterior me va a dar las reglas que yo necesito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar constructivamente cómo yo uso ese teorema, ¿sí?, que de alguna manera me permite conectar gramáticas a través de sustitución, y usando la propiedad de que los lenguajes libres de contexto son cerrados bajo sustitución, bueno, me permite justamente resolver ejercicios prácticos utilizando esa propiedad. Yo tengo aquí mi lenguaje L1, que es un lenguaje que lo represento en color verde, ¿sí?, que tiene una cierta cantidad de ceros seguida de una cierta cantidad de unos en igual cantidad. Ahora, sabemos que este lenguaje es de tipo 2, por teorema de pumping podemos demostrar que es imposible construir un autómata finito, ¿sí?, o construir una gramática regular que represente 0 a la n, 1 a la n, y sabemos que esta gramática que está acá me permite resolver la generación de cadenas con la forma 0 a la n, 1 a la n. Notemos, ¿sí?, que esta gramática tiene una regla de producción que dice de S derivo 0 seguido de 1, de S derivo 0 seguido de S seguido de 1. Con esas dos reglas de producción y el símbolo de arranque S y 0 y 1 siendo los símbolos terminales, yo derivo cadenas de 0 a la n, 1 a la n. Ahora, ¿qué sucede con la función que genera la cadena A? La función de sustitución, perdón, que tiene asociado por el 0 la cadena A. Yo me voy a concentrar ahora en pensar cómo armo una gramática para generar la cadena A. Es una gramática, por supuesto, muy sencilla, que únicamente tiene una sola regla. Tiene un símbolo de arranque S1, ¿sí? Voy a poner el 1 como un superíndice, indicando justamente que estoy usando este símbolo de arranque para una función de sustitución asociada a un símbolo, ¿sí?, en particular al símbolo 0. ¿Y qué me hace esta gramática? Bueno, deriva únicamente una cadenita A. Esta gramática es de tipo 3, ¿sí?, pero en particular respeta las condiciones del tipo 2. Es decir, del lado izquierdo aparece un único no terminal en todas sus reglas y del lado derecho hay una secuencia de terminales y no terminales. O sea que siendo la gramática de tipo 3, igualmente podemos decir que está dentro de la clase, ¿sí?, o respeta las restricciones que impone la clase de tipo 2. Ahora, pensemos qué pasa con la gramática que yo quería para el simbolito 1, que es W seguido de W reverso. Ahí la gramática es un poco más compleja, voy a tener un símbolo de arranque S2, pero de todas maneras, ¿sí?, es compleja pero no tanto. Estamos diciendo que queremos
una cadena seguida de la cadena escrita al revés, lo cual lo puedo lograr diciendo, escribo inicialmente B seguido de B o C seguido de C, ¿sí? Y luego, al símbolo tengo reglas recursivas que me dicen, al símbolo de arranque lo puedo reemplazar por B chiquita, S2, B chiquita, o al símbolo de arranque lo puedo reemplazar por C chiquita, S2, C chiquita. ¿Sí? Y de esa manera, ¿sí? Noten que las cadenas que son W, W reverso siempre son de longitud par, ¿sí? Son de longitud 2, 4, 6, 8, etc. ¿Sí? Con lo cual, lo que estamos asegurando acá es que justamente a la izquierda y a la derecha las letras que aparecen son las mismas. También en este caso, ¿sí? Tenemos una gramática de tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que me dice este teorema? ¿Sí? Que vimos antes. Si vos querés generar una gramática, ¿sí? Que refleje este lenguaje que está acá, al aplicar la sustitución, al 0 lo reemplazo por A y al 1 lo reemplazo por W seguido de W reverso, lo que yo voy a hacer es decir, voy a armar una nueva gramática en la cual los no terminales, ¿sí? Van a ser el no terminal S que tenía en la gramática verde, junto con, ¿sí? El S1 que tengo en esta gramática G1, ¿sí? Y el S2 que tengo en esta gramática G2. ¿Por qué los necesito esos no terminales? Porque son el símbolo de arranque de la gramática G1 y el símbolo de arranque de la gramática G2. Los necesito para que las reglas que tienen estas gramáticas puedan funcionar. Los terminales que voy a considerar van a ser la unión de los terminales que tengo acá con los terminales que tengo acá. Y me voy a olvidar de los simbolitos terminales que tiene la gramática verde. El 0 y el 1 los voy a sacar de lado, no los voy a usar más. El 0 y el 1 entonces no van a aparecer porque lo que va a aparecer es el lenguaje que está en la imagen, y en el lenguaje de la imagen yo tengo únicamente A's, B's y C's, ¿sí? Que son los terminales de esta gramática y de esta respectivamente. O sea que me quedo con los terminales de la gramática G1 y la gramática G2. Símbolo de arranque de la gramática que armo es un símbolo nuevo llamado S, y lo que es curioso acá es cómo hacemos la conexión, cómo hacemos para conectar esta gramática por sustitución con las gramáticas que están acá abajo. Bueno, lo que vamos a hacer es tomar las reglas de producción que tiene G1 y las reglas de producción que tiene G2 y las vamos a usar tal cual como están. Y las vamos a hacer funcionar así como están. Y en relación a la gramática G original, ¿sí? La que estaba del lado del dominio, del lenguaje asociado al dominio, a cada simbolito terminal, ¿sí? Al 0 y al 1, cada vez que aparezcan, los vamos a reemplazar por el símbolo de arranque, ¿sí? De la gramática asociada por sustitución a ese símbolo de la gramática verde. El 0 está asociado a esta función de sustitución y su símbolo de arranque es S1. El 1 está asociado a esta función de sustitución y su símbolo de arranque es S2. Entonces yo voy a tomar esta regla que tengo acá de S derivo 0 seguido de 1 y en lugar de usarla así, lo que voy a tener es una regla que me diga de S derivo S super 1, S super 2. Símbolo de arranque de esta gramática, símbolo de arranque de esta otra gramática. Tomo la segunda regla de la gramática verde y voy a tener de S derivo, en lugar de 0 voy a tener S super 1, la S va a seguir siendo una S, y en lugar de 1 voy a tener S super 2. Es decir, cada simbolito terminal de la gramática verde es reemplazado por el símbolo de arranque de la gramática G1 y de la gramática G2 respectivamente. Por supuesto, esto tendría que repetirlo para cada regla que yo tenga en mi gramática verde. Acá únicamente hay dos, así que nos restringimos a esos dos casos. Notemos que si yo hago todo ese proceso, ¿sí? Lo que aparece aquí es una gramática justamente de tipo 2. ¿Por qué? Porque las nuevas reglas que yo acabo de fabricar, aplicando este criterio de reemplazar terminales verdes por símbolos de arranque de G1 y de G2, resulta en reglas que son libres de contexto. Y las reglas que caracterizaban a la gramática 1 y la gramática 2, a estas dos que tenemos acá, también ya eran libres de contexto de antes. ¿Sí? Con lo cual garantizamos que la gramática resultante es libre de contexto. ¿Para qué vamos a usar este teorema entonces? Bueno, va a haber ejercicios en la práctica en los cuales va a ser más sencillo, en lugar de
tratar de armar una gramática de entrada, tratar de pensar cómo hacer una sustitución para, dado un cierto lenguaje que yo ya conozca, generar un lenguaje libre de contextos y que sea más complejo como el que acabamos de ver recién. Un caso particular es lo que se denomina sustitución libre de lambda, ¿sí? Si ninguno de los lenguajes de sustitución para un cierto símbolo contiene la cadena nula, yo lo que voy a decir es que esa función de sustitución es libre de lambda. Y un caso particular son lo que se conocen como homomorfismos sobre cadenas, ¿sí? Un homomorfismo es una sustitución que tiene la característica particular de que me asocia, ¿sí?, para un cierto símbolo un lenguaje formado por una única cadena, ¿sí? O sea que el homomorfismo es un caso especial de sustitución. Para decirlo en otras palabras, un homomorfismo es una función h, tal que dado un cierto símbolo en un alfabeto sigma, me va a mapear, usando otro alfabeto sigma 2, una cadena w, ¿sí? Y por supuesto w va a ser un elemento de sigma 2 estrella. Ahora, el homomorfismo sobre cadenas yo lo defino por composición, ¿sí? De la misma manera, aplico homomorfismos a cada uno de los elementos que tengo acá, y el homomorfismo va a ser libre de lambda si ninguna de las palabras de la imagen es lambda. Algunos ejemplos típicos de homomorfismo sobre cadenas son los siguientes. Si yo tengo una cadena como hola, ¿sí?, yo puedo expresar esa misma cadena en lenguaje braille, ¿sí?, o expresarlo en notación hexadecimal o en código ASCII. ¿Sí? Son todos ejemplos de homomorfismos libres de cadena vacía. ¿Por qué? Porque para cada secuencia que tengo acá, puedo mapear esa secuencia a una secuencia de símbolos utilizando un alfabeto sigma 2. Hay un corolario particular del teorema anterior, un resultado, ¿sí?, que se deduce del teorema anterior, es que si los lenguajes libres de contexto son cerrados bajo sustitución y el homomorfismo es un caso particular de sustitución, podemos asegurar que los lenguajes libres de contexto son también cerrados bajo homomorfismos. Notemos que en el caso de homomorfismos no es necesario que yo demuestre el tipo de lenguaje, porque del lado derecho de las reglas de producción aparece siempre una secuencia de símbolos, es decir, hay un único elemento a la izquierda y varios elementos a la derecha, con lo cual siempre puedo usar un autómata finito para generar la secuencia de elementos que aparece a la derecha. Vamos a mostrar un ejemplo que ilustra un poquito por qué esta propiedad, este corolario, también lo puedo aplicar para algunos ejercicios, ¿sí?, en un sentido práctico. Imaginemos una gramática verde como la que aparece acá, una gramática G, ¿sí?, tal que lo que tengo es un conjunto de no terminales, únicamente el símbolo S, corchete que abre y corchete que cierra, y de vuelta usamos esta gramática de juguete para generar cadenas balanceadas de paréntesis, ¿sí? Corchete que abre, corchete que cierra, es algo que puedo derivar a partir de S puedo derivar S seguido de S puedo derivar corchete que abre, S corchete que cierra. Entonces, esta gramática me genera cadenas balanceadas de corchetes. Si probamos a hacer derivaciones, van a ver que siempre derivo secuencias de corchetes balanceados, ¿sí?, que abren y que cierran. Entonces, imaginemos que L es la secuencia de cadenas de corchetes balanceados, ¿sí?, y yo quiero demostrar que si yo armo cadenas balanceadas de begin y end, lo que tengo es un lenguaje libre de contexto, ¿sí? Pensemos que las cadenas balanceadas de begin y end es algo que aparece, por ejemplo, cuando trabajamos en Pascal, ¿sí? Entonces, podemos plantear un homomorfismo que me diga, ¿sí? Recordemos, homomorfismo es igual a sustitución, nada más que del lado derecho no hay un conjunto, sino que hay una sola cadenita. Planteo un homomorfismo que me diga, el corchete que abre se corresponde con begin, el corchete que cierra se corresponde con end. Entonces, yo quiero probar que este lenguaje L' formado por begins y por ends es libre de contexto. Como h de L, ¿sí?, es decir, la función homomorfismo aplicada a L, a los lenguajes formados por corchetes balanceados, es igual a L', al lenguaje formado por cadenas balanceadas de begins y de ends, yo puedo usar esta propiedad que mencionamos antes. Entonces, notemos que h de corchete que abre, yo lo puedo generar por una gramática libre de contexto, ¿sí?, es decir, por una gramática que respeta la condición de ser libre de contexto. De hecho, lo puedo hacer con una gramática regular. Del lado izquierdo hay un no terminal, del lado derecho hay una secuencia de terminales y no terminales. Simplemente derivo la palabra begin a partir de un cierto símbolo de arranque.
¿Qué va a pasar con el corchete que cierra? De vuelta, del corchete que cierra, puedo hacer una gramática similar a esta y derivar la palabra end, ¿sí? De la misma manera. Yo sé que el lenguaje L es libre de contexto. En un ejercicio anterior mostramos, ¿sí?, que yo podía armar un autómata pila no determinista para generar estas cadenas, ¿sí?, o una gramática libre de contexto, que es la que mostramos antes. Y como los lenguajes libres de contexto son cerrados bajo sustitución, libre de contexto, o sobre un homomorfismo que garantice libertad de contexto, yo puedo asegurar que este lenguaje L', ¿sí?, de begins y de ends, también va a ser libre de contexto. O sea que este corolario que mostramos antes me sirve para analizar lenguajes más complejos y reducirlos, en lugar de andar pensando en secuencias de palabras, pensar en simplemente dos simbolitos, corchete que abre y corchete que cierra, ¿sí? O sea, reemplazo secuencias de símbolos complejas como begin y end por símbolos únicos como corchete abre y corchete cierra. Un corolario importante también es que los lenguajes regulares, ¿sí?, los de tipo 3, son cerrados bajo sustitución y homomorfismo, y la justificación para esto es que las pruebas que realizamos se aplican sobre el lenguaje libre de contexto y en particular valen para el caso de lenguajes regulares, ¿sí? Si reemplazamos todas las consideraciones anteriores sobre tipo 2 para tipo 3, también se aplican. Para terminar este módulo, vamos a hacer una última reflexión que nos va a permitir saltar luego a lo que son los lenguajes de tipo 1, y la observación es que los lenguajes libres de contexto no son cerrados bajo intersección, ¿sí? Para demostrar esto vamos a recurrir a un contraejemplo, ¿sí? Vamos a tomar dos lenguajes que son libres de contexto, pero vamos a mostrar que hay uno cuya intersección no lo es. Vamos a considerar un lenguaje verde, que es este que está acá, formado por secuencias de As y de Bs en igual cantidad y secuencias de Cs en cualquier cantidad. Y otro lenguaje L2, formado por secuencias de As en cualquier cantidad y secuencias de Bs y Cs en igual cantidad. Ambos son libres de contexto. Para ambos podría plantear una gramática libre de contexto que genere las cadenas correspondientes a L1 y a L2. Ahora bien, ¿qué sucede si yo miro la intersección de L1 con L2? L1 tiene cadenas que tienen igual cantidad de As y de Bs. L2 tiene cadenas que tienen igual cantidad de Bs que de Cs. Pero en la intersección de ambos tengo cadenas que tienen igual cantidad de As y de Bs e igual cantidad de As, de Bs y de Cs. O sea que en la intersección de L1 y L2 va a haber cadenas que tienen igual cantidad de As, igual cantidad de Bs, igual cantidad de Cs. Se puede demostrar, y es algo que vamos a hacer en un módulo de los próximos que vamos a ver en la materia, ¿sí?, que este lenguaje no es libre de contexto. Es imposible construir un autómata pila no determinista que reconozca secuencias de As, Bs y Cs en igual cantidad, ¿sí? No nos alcanza el poder de cómputo que tenemos, ¿sí?, con las máquinas abstractas, que son los autómatas a pila no deterministas, para reconocer cadenas con este formato. Por lo tanto, a partir de estas situaciones que yo puedo concluir, ¿sí?, vamos a suponer que esta demostración ya la vimos, podemos concluir que los lenguajes que son libres de contexto no son cerrados bajo intersección. Con un contraejemplo alcanza, recordemos, para mostrar que una propiedad no se cumple. Mientras que, si tenemos muchos ejemplos de que una propiedad se cumple, eso no es suficiente, ¿sí?, para demostrar que la propiedad vale, ¿sí? O sea que tenemos que tener eso siempre presente en nuestras demostraciones. Queda como ejercicio mostrar una última situación, ¿sí?, en la cual vamos a considerar la noción de complemento y mostrar que los lenguajes libres de contexto no son cerrados bajo complemento, ¿sí? Es decir, yo no puedo asegurar que si hago complemento a un lenguaje libre de contexto, lo que obtengo va a ser libre de contexto. Para cerrar entonces en este módulo lo que vimos fueron propiedades de los lenguajes libres de contexto. Comenzamos analizando unión, intersección, estrella de Kleene, de lenguajes regulares, y extrapolamos esos resultados, ¿sí?, a consideraciones para los lenguajes libres de contexto. Vimos en particular unión, concatenación y estrella de Kleene de manera constructiva, ¿sí?, es decir, mostramos cómo realizar ese proceso. Y abordamos después la noción de sustitución, ¿sí?, en la última parte, en la tercera parte de este módulo, donde también estudiamos el concepto de homomorfismo para lenguajes libres de contexto y analizamos que los lenguajes libres de contexto son cerrados bajo sustitución y en particular bajo homomorfismos, ¿sí? Y vimos finalmente que existen
lenguajes que no son libres de contexto y que nuestras máquinas abstractas y los autómatas a pila no deterministas no son capaces de capturar. Y un lenguaje en particular que cumplía esas características es A a la n, B a la n, C a la n. En definitiva, para terminar entonces este módulo, lo que podemos decir es que los lenguajes libres de contexto son una poderosa extensión de los lenguajes regulares, pero que no resuelven todos los problemas que tenemos por delante. Estamos viendo que hay un lenguaje muy sencillo conceptualmente, tener en igual cantidad letras A, letras B y letras C, que no alcanza a ser capturado por un autómata pila no determinista. La pregunta que nos queda por responder es, ¿y cómo vamos a hacer entonces para poder procesar mecánicamente lenguajes de ese tipo? La respuesta va a venir a partir de un autómata más complejo, ¿sí? Lo que se conocen como autómatas acotados linealmente, y posteriormente a través de una máquina que es la madre de todas las máquinas abstractas, que se conoce como máquina de Turing. Pero eso lo dejamos para los módulos que vamos a ver en lo sucesivo. Si quieren seguir recibiendo videos de la asignatura, no olviden suscribirse al canal de YouTube y los esperamos en el próximo módulo. Muchas gracias.